Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Anda Silva, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les tengo una clase bastante completa referente a temas de reparación y diagnóstico. En este caso yo te voy a descifrar varios pasos que tú debes realizar independientemente si tú eres principiante o ya lleves un tiempo en la parte de reparación, sobre todo para las personas que están adentrándose en el mundo de la reparación o incluso una persona que por ejemplo vive en una zona lejana, poder más o menos tener una idea de lo que está pasando con su tarjeta, ¿verdad? Obviamente esto va a depender del tipo de falla que presente el aparato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la falla que presente el aparato, sobre todo con referente a temas de encendido, pues vamos a poderlo diagnosticar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como primer paso? Vamos a destapar el equipo, por ejemplo, ¿verdad? Lo primero que yo te voy a recomendar, suponiendo que tu equipo no enciende, ¿verdad? Es revisar primeramente de manera visual la tarjeta. ¿Qué quiere decir esto de manera visual? Observarla de manera detallada. Cada paso en la fuente de alimentación conmutada, desde el principio hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que logramos nosotros con una observación a la tarjeta? Darnos cuenta por si acaso existe algún elemento que se haya quemado, por ejemplo, no sé, una resistencia, un capacitor, vamos a suponer, no sé, que se vea el fusible quemado. En fin, hay varios métodos que tú puedes observar a ver cómo está el tema de lo que viene siendo la tarjeta. Entonces, una vez que tú veas que no existe ningún elemento quemado, que se vea feo, por decirlo así, porque de repente muchas veces ven como cosas así negritas y piensan que hubo un recalentamiento en esa zona, no necesariamente. El primer paso entonces que yo recomiendo es verificar cómo está el estado de los componentes de manera visual. Segundo, tenemos que voltear también la tarjeta para verificar lo que viene siendo la soldadura. Muchas veces las soldaduras tienden a ponerse, se abren el tema de las soldaduras, es decir, el componente queda flojo, vamos a suponerlo así, no hace un contacto como tiene que ser con la pista de circuito impreso y muchas de las fallas puede ocasionar que, por ejemplo, el equipo encienda un momento determinado y se apague. Eso puede ocasionar lo que se conoce como las soldaduras frías, ¿ya? Entonces hay que hacer un retoque de soldadura con un estaño de manera correcta, su cautín en una temperatura adecuada y retocar lo que viene siendo la soldadura. Ahora bien, no siempre, muchachos, se va a encontrar componentes que se vean dañados por encima o mucho menos problemas de soldadura. Hay realmente determinadas fallas que están ocasionadas por los componentes electrónicos como tal. Entonces, de ahí se abre un diagrama. ¿Por qué? Vamos a decir así, no un diagrama, vamos a descifrar el tema de la fuente. ¿Por qué? Porque se parte principalmente, escúchame atentamente, se parte por el síntoma de falla que tenga el equipo. Como estamos hablando, vamos a suponer, si usted tiene un equipo que el televisor, por ejemplo, enciende y se ven, por ejemplo, rayas, eso no es un problema de la fuente. O por ejemplo, si el equipo enciende, prende el backlight y todo, pero no tiene video, eso no es un problema de la fuente. Te digo de antemano, las fuentes de alimentación conmutadas, el problema principal cuando ellas se dañan es el equipo no enciende nada, o el equipo entrega stand-by pero igualmente no enciende, o el equipo enciende y se apaga. Son las fallas típicas de lo que viene siendo la fuente de alimentación conmutada. Entonces, de acá se parte un diagrama o una manera de descifrar la fuente, por decirlo así. ¿Por qué? Porque tú debes de preguntarte si el equipo tiene, escúchame bien, tiene stand-by. De ahí se parte todo. O no tiene stand-by. No tiene stand-by. ¿Qué es una fuente de stand-by? Me preguntarán por allí. ¿Qué es una fuente de stand-by? La fuente de stand-by es la fuente permanente o en espera que en el momento en que tú conectas el equipo a la red eléctrica, debería de sacarle a la fuente de alimentación por su salida. Típicamente la fuente de stand-by es un voltaje bajo, 3.3 voltios, pero también puede ser, ejemplo, 12 voltios o por ejemplo 5 voltios. Y ese voltaje de standby se mide con respecto a tierra o a GND fría. Esto lo deben saber muchos que me siguen de hace muchos años y los que no, pues esta clase te cae de maravilla, ¿verdad?
Entonces se parte desde un punto de vista, desde la parte o desde la fuente del stand-by. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un equipo que no tiene stand-by a un equipo que tiene stand-by. Me explico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, generalmente cuando usted conecta un equipo a la red eléctrica, el televisor, vamos a suponer, refleja una luz típica, el televisor, el DVD, el Blu-ray, el sistema de audio, una luz puede ser roja, azul, verde, amarilla, blanca, en fin. Si refleja la luz de standby, significa que tu fuente de alimentación la está proporcionando, ¿ya? Ese es el primer paso. Entonces, allí cambia el diagnóstico. ¿Por qué, Hans? ¿Por qué cambia el diagnóstico? Porque si tú tienes stand-by, de antemano te digo, escúchame atentamente, de antemano te digo que toda esta zona, la parte del capacitor, la parte del conmutador, la parte del oscilador, que está acá en esta zona, o puede venir por arriba, la parte del chopper está trabajando. Entonces, obviamente para una persona que no tiene experiencia, dice, vamos a suponer, tiene stand-by, no, ese debe ser que el fusible se abrió. No, es imposible. Es imposible que si tú tienes una fuente de stand-by, el fusible esté dañado, o que el capacitor electrolítico principal esté dañado, o el puente rectificador. No, eso es imposible. Entonces, se parte el diagnóstico desde la parte del stand-by. No tiene stand-by. Mira, escúchame, si tienes stand-by, te voy a poner de antemano fusible bueno. Fusible bueno. ¿Qué más tiene bueno? El puente. ¿Qué más tiene bueno? Capacitor dB más. Bueno. Conmutador bueno. Conmutador, que hablo del conmutador, hablo del transistor, conmutador bueno. Chopper bueno. Chopper bueno. Y puede ser que el equipo no esté activando, te voy a decir de antemano, puede ser que, si te estoy diciendo que tienes la fuente de standby, puede ser que el equipo no te esté encendiendo por la sencilla razón de que necesita otros voltajes, entre ellos, por ejemplo, 12, 24 voltios, o dependiendo del sistema del equipo que sea que estés trabajando. ¿Me explico? Pero partes desde el punto de vista de la fuente de standby. El que entienda esto, independientemente de que no sea electrónico, está a un paso de la revisión de una tarjeta. Y esto no solamente es para un televisor, es para una tarjeta de aire acondicionado, es para una tarjeta de refrigerador, es para una tarjeta de un sistema de audio, es para la tarjeta que sea. Por eso, el diagnóstico principal se parte primeramente desde la fuente de standby. Ahora, si un equipo no tiene standby, esto posiblemente pueda deberse a los siguientes problemas. Fusible abierto. Fusible abierto. ¿Y por qué el fusible puede estar abierto? Por la sencilla razón de que a lo mejor la fuente de alimentación tiene un cortocircuito. Si hay un cortocircuito en la fuente, el fusible se abre por protección. Ahora, puede ser que escúchame atentamente, puede ser que no tengas standby, pero el fusible está bueno y tienes voltaje también en el capacitor principal. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no tengo standby? Entonces, de antemano te digo, vamos a suponer, no tienes standby, puede ser el fusible abierto. Si el fusible, vamos a suponer, yo hago la prueba, prendo mi multímetro y mido allí, mira, ¿ves? Mido allí. El fusible está bueno, está en continuidad, mira, en escala de continuidad. Fusible bueno. De antemano te digo, si usted está revisando un equipo y el equipo no tiene standby, pero tienes el fusible bueno, hay dos opciones posibles, ¿ya? Que te esté llegando voltaje al capacitor electrolítico principal y el problema está en que la fuente no esté oscilando o no esté conmutando. La oscilación la hace un circuito integrado en la mayoría de los casos porque hay fuentes también que son tipo autooscilante. En la mayoría de los casos trae un circuito integrado y un conmutador externamente. Puede ser un problema de que si no tienes el voltaje standby a la salida, puede ser que esté llegando voltaje al capacitor electrolítico principal
que típicamente son 160 o 290, dependiendo de la línea de la red eléctrica en la que tú estés conectado. Pero no tengas el voltaje a la salida. Te voy a decir de antemano, el hecho de que tú tengas voltaje en el capacitor electrolítico principal no es sinónimo de que tú vayas a tener voltaje de stand-by. Entonces, si tú no tienes voltaje de stand-by, pero tienes el electrolítico con voltaje, ya tienes el fusible bueno y tienes el puente rectificador bueno. Y el problema puede ser que no haya oscilación, que no haya conmutación, que no haya transformación, o incluso puede ser que tengas un cortocircuito a la salida. ¿Me explico? ¿Un corto en dónde? En un diodo o en un capacitor. Ahora, volvamos a otro ejemplo. Tienes el fusible bueno, pero no tengo voltaje en el electrolítico principal. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que hay algo que está ocurriendo que no está llegando el voltaje de la línea al puente rectificador. ¿Y qué es lo que puede estar ocurriendo? Algún elemento pasivo, ejemplo, resistencia o bobinas abiertas. Si un elemento de eso pasa por la línea o por el neutro directamente antes de llegar por los terminales del medio del puente rectificador, el voltaje no va a llegar y por ende no va a sacar DC y no se va a poder alimentar el electrolítico. Hay varias o posibles fallas, como te estoy diciendo, es un abanico de diagnóstico y de reparación. Obviamente para los que ya tienen tiempo se les hace más fácil, para los que están empezando de repente es un poco más difícil. Por eso hay que descifrar la tarjeta. Estos son métodos de reparación. Pero tú, como persona que está intentando reparar un aparato electrónico, tienes que partir desde la base. Y la base es la fuente de stand-by. Me llegó un equipo a la mesa de trabajo. Supongamos, no sé, un Blu-ray. El Blu-ray le doy power, no me prende. Tampoco veo que tenga ninguna luz piloto. O puede ser que no la tenga, a lo mejor. Pero si no la tiene, yo tengo que irme a la salida de la fuente y medir el voltaje de stand-by. Porque muchas veces hay equipos que no tienen esa luz típica afuera. La mayoría de los casos sí. Entonces, puede ser de repente que tú tengas, vamos a suponer, te voy a poner otra hojita. Generalmente los equipos electrónicos tienen dos placas. La fuente y tiene la placa, la main. Esto sin importar el equipo que sea. Incluso, por ejemplo, un refrigerador tiene la fuente de alimentación y la main donde hace los comandos o bien una tarjeta toda integrada. Pero el sistema siempre es lo mismo. Tú vas a tener la fuente y vas a tener la main. Entonces, muchas veces el equipo tiene el piloto acá. Vamos a poner el piloto. Ese piloto generalmente es rojo. Muchas veces cuando tú conectas el equipo, aparece la luz de stand-by y eso indica que aparentemente la fuente está trabajando. De todas maneras, tú tienes que medir la salida. Pero en muchas de las ocasiones, el piloto rojo o azul o verde no se refleja. Y entonces tú dices, la fuente no tiene stand-by. Resulta que acontece que cuando tú mides acá, ya tampoco la refleja. Pero ¿qué pasa? Quito el cable que va en conexión con la main y al volver a medir en la fuente, tienes el voltaje stand-by. ¿Me explico? Todas esas cosas tienes que tomarla en cuenta. Entonces, párteme desde la fuente de stand-by siempre para todo diagnóstico, muchachos. Cuando un equipo no encienda, escúchame bien, cuando un equipo no encienda, párteme desde lo básico, que es la fuente de stand-by. Si tienes stand-by, significa que vas a tener un voltaje de 3.3, de 12 o de 5 voltios. Significa que tienes el fusible bueno, la fuente, el puente bueno, el capacitor de MAV, el conmutador y el chopper están trabajando. Puede ser que el equipo no esté encendiendo porque le falta otro voltaje en otra zona de la fuente. Por ejemplo, esto es una fuente sencilla. Va a entregar dos voltajes típicamente, 12 voltios y un voltaje para los LED, ¿verdad? Pero hay fuentes que son más complejas, que pueden llevar 3 transformadores, diferentes tipos de voltaje, pero siempre se parte el diagnóstico con la fuente de stand-by. Entonces, si tengo stand-by, ya yo sé que tengo todo esto en buen estado. Jamás se les olvide esto. Jamás se les olvide esto, sobre todo a la persona que está entrando en el mundo de la reparación. Si no tienes stand-by, puede ser que el fusible esté abierto o puede ser que esté bueno. ¿Ya? Entonces va a depender de allí, muchachos, va a depender de allí, de la parte del fusible. Lo que yo hago generalmente, escúchame bien atentamente.
Cuando mi equipo no tiene stand-by, cuando un equipo llega aquí a la mesa de trabajo y no tiene stand-by, lo primero que yo hago es verificar el estado del fusible. No, yo no conecto la tarjeta, yo no la conecto. Yo no conecto la tarjeta y empiezo. No, yo lo primero que hago es ver cómo está el estado del fusible. ¿Por qué? Porque un fusible en buen estado te va a decir una cosa y un fusible en mal estado te va a decir otra cosa. Si el fusible está abierto, es la causa por la que tú no tienes stand-by, pero el fusible se abrió porque tienes un corto en la parte primaria de la fuente. Conmutador, oscilador, capacitor, en fin. Pero tienes un corto. Si tienes el fusible, si tienes el maldito fusible abierto, eso es un cortocircuito que tienes en tu fuente de alimentación. No te pongas a estar cambiando fusible tras fusible porque no sirve hasta que tú no me hagas el diagnóstico correcto. ¿Me explico? Por eso se utiliza el circuito serie o lámpara serie, la conocida como probador de cortos. ¿Por qué? Porque cuando el equipo tiene un corto, usted conecta este equipo a una lámpara y el bombillo se enciende indicándote que hay un cortocircuito. Entonces, si no tienes stand-by, revisa el estado del fusible. Si el fusible está en mal estado, escúchame bien, tienes un corto. Hay que buscar dónde está el corto. Así de antemano te lo digo. Ahora, puede ser que el fusible esté en buen estado. El segundo paso que tú debes hacer es conectas la fuente y mides el voltaje en el electrolítico principal. Ahí puede pasar dos cosas. O llega voltaje o no hay voltaje. ¿Qué es lo que puede estar pasando en ese caso? Si tengo el fusible bueno pero no tengo voltaje acá, ¿qué es lo que pasa? Posiblemente en la mayoría de los casos es un elemento electrónico abierto, pasivo. Pasivo es una bobina, una resistencia o alguna cuestión pasó por allí o una pista de circuito impreso se abrió, algo pasó. Me explico. Incluso puede ser un termistor. Si el termistor se abre, el fusible va a estar en buen estado, ¿verdad? Pero no va a llegar lo que viene siendo el voltaje acá. ¿Me explico? Ahora, puede ser que ya el fusible está bueno acá, medí voltaje acá y sí tengo voltaje acá. Pero ya en la salida yo tengo 0 voltios. El problema está en oscilación, en conmutación, posiblemente en transformación, aunque es casi difícil que se dañe el chopper, ¿verdad? O corto en la salida. A eso me refiero. O el circuito integrado está intentando oscilar, algo está pasando, ¿me entiendes? Y se cae el voltaje. Puede pasar de repente que el voltaje stand-by sí aparezca en un determinado momento, pero se esté cayendo. Y eso es lo que voy. Si quieres más clases de diagnóstico, suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Este método yo lo he aplicado, muchachos. Escúchame, en todos los equipos. Yo parto siempre de la fuente de stand-by. Yo parto siempre por la fuente de stand-by. Cuando el equipo no enciende, yo parto siempre por la fuente de stand-by. Tú no me puedes partir por otra cosa. Tú me tienes que partir por la fuente de stand-by. Tú no me puedes acá empezar a revisar un equipo por cómo está el estado de los 24 voltios. No puedes partir por eso. Si tú partes por eso, estás haciendo un mal diagnóstico y no eres un buen técnico, no eres un buen electrónico. Así de sencillo te lo digo. Siempre en los equipos electrónicos se parte por el estado de la fuente de stand-by. Gracias. Bendiciones.